texto que voy a leer está en la carta a los Gálatas, en el inicio. Y con esta reflexión continuamos lo que iniciamos de manera providencial sobre Abraham, sobre cómo se inicia la Iglesia, ese momento extraordinario cuando Dios llama a esa persona que ni pensaba en él, ni sabía nada de él, en un contexto de pura idolatría pagana. Y Dios lo llamó para que fuese con quien él haría un acuerdo, un pacto. Y ese pacto de salvación, de misericordia, es el que ahora tenemos todos nosotros. Por eso cualquier creyente en cualquier época, en un sentido, se dice la Escritura, es hijo de Abraham, porque tenemos la fe de Abraham. Pero ya ahí tenemos esa gran lección. ¿Cómo era esa fe de Abraham? Abraham no conocía nada. Solo confiaba en aquel que le habló y supo. Y esa era la fe de Abraham, que ese Dios era un Dios diferente, trascendente, que era el Dios creador. No era un Dios producido por la creación, mientras que todos los demás dioses son producidos por la creación. Eso es lo que Abraham entendió y eso es lo que luego los demás patriarcas saben y confían en eso, pero su vida es un desastre. Y eso se puede decir de una manera o de otra, pero no fueron nunca tenidos en cuenta por Dios por su conducta, sino que podríamos decir, a pesar de su conducta, el Señor los miró y los redimió. Y eso que ha empezado con Abraham, pues lo tenemos que seguir mirando de manera muy resumida y no entrando en los detalles que yo asumo son detalles conocidos, como es el caso de la salida del pueblo de Israel de Egipto. También diré algunas cuestiones sobre eso, porque se trata, y esta es la cuestión ahora en estas reflexiones que hacemos estos domingos, se trata de deconstruir. O sea que tenemos unos edificios hechos sobre la fe cristiana que precisamente hay que quitarlos, hay que derribarlos. Esa es la cuestión. No se trata de verlos y de transformarlos en santuarios, ni siquiera a las personas que participan. Los personajes de la Biblia no deben ser santuarios en los que uno vea algo y ahí los considere ya como santos. Luego la Iglesia Católica hará santos de toda gente, muchos de ellos ni siquiera con vida histórica, es decir, que no son personas reales. Pero ni siquiera a los personajes de la Biblia conviene tenerlos en cuenta como santuarios, porque al final de cuentas el santuario único es el que Dios hace con su pueblo, con toda la comunidad, que cada uno de nosotros es un creyente, es un redimido, pero que somos parte de una comunidad, y esa comunidad es la que vemos a través de la historia, y es una comunidad curiosa, sobre la que hay tanto mal construido que conviene, simplemente leyendo la Escritura, pues derribar lo construido y quedarnos con ¿qué? Pues lo mismo nos quedamos con un resto de naufragio, con algo pequeñito, con algo que no sabemos muy bien organizar, pero nos quedamos con la verdad, frente a las fantasías que a lo largo del tiempo se han hecho con la cristiandad y también con la propia Escritura. Y efectivamente ahí ya tengo que acudir a la cantidad de falsificaciones que se han hecho sobre el pueblo de Israel y la salida de Egipto. ¿Quién no ha visto? Bueno, por lo menos antes era muy común, la película Los 10 Mandamientos. Y para muchos la historia de Israel saliendo de Egipto es la película. Pues mira, no, la película estará muy bien hecha como película, como novela,
pero la realidad no es esa. Y eso conviene que lo tengamos en cuenta, porque luego hay muchas películas, aunque no sean de cine, sino de la fantasía humana sobre estas cuestiones. Y eso conviene tenerlo en cuenta, simplemente. Por ejemplo, el texto que antes leyó Marcos es un texto que acredita que el pueblo escucha de Moisés, que tiene guasa el asunto, las cuestiones sobre el pacto. O sea que el pueblo ha escuchado lo que Moisés había escrito. Y luego ahí hay unos jóvenes, curioso, en los jóvenes se dice expresamente, que van y que llevan a cabo unos sacrificios, que son sacrificios de paz. Lo mismo algún domingo nos paramos ahí y hacemos una especie de paréntesis. Pero eso echa por tierra ya muchas ideas que se tienen de la salida de Egipto. Porque todavía Moisés, que ha escrito las cuestiones del pacto, y el pueblo dice, sí, cumpliremos. Y ahí hay una sangre del pacto. Cuando todavía las tablas de la ley no estaban escritas. Bueno, no está mal que vayamos recomponiendo un poco para hacernos una idea de la realidad frente a las fantasías. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. El pacto, que luego los profetas dirán, ese pacto tiene que ser cambiado, habrá un momento en el cual se hará un nuevo pacto. ¿Quién no se acuerda ahora ya de inmediato de esas palabras de nuestro Redentor antes de ir a la cruz? Esta es la sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto, esa sangre, que luego en la carta a los Hebreos se explica de una manera extensa. Bueno, pues aquello que era un pacto y una sangre del pacto antes, no está de más recordar que es un momento en el cual el pueblo escucha a Moisés, acepta lo que Moisés dice y en base a eso confiesan los que estaban allí representando al pueblo, aquellos 70, que ellos cumplirán el pacto. Y a partir de ahí ya hay un aviso, cuidado con los cumplimientos de los pactos, porque luego, incluso en la historia, hay algún pacto famoso en Escocia con los presbiterianos, los covenantes, los del pacto. Cuidado, porque en ese pacto se dice que se defenderá la palabra de Dios y, cuidado con ese y, una forma de gobierno, como si las dos cosas fueran idénticas. No. Cuidado con esos pactos que se cumplen. Acordémonos de Esdras y de la época de Esdras de Nehemías, cuando vuelven de la cautividad. Ese mismo pueblo, bueno, sus descendientes, cuando han sido llevados cautivos, luego regresan y hacen un pacto. Ellos hacen un pacto con Dios de que cumplirán las leyes y expulsan a sus mujeres y a sus hijos. No. Eso ya es judaísmo. Eso es un desastre. Eso no es fidelidad. Eso es impiedad. Cuidado, pero con el nombre de Dios, el pacto con Dios. Nosotros hacemos este pacto contigo, Señor. Obedeceremos. Cuidado con los pactos de obediencia. Que no hay ni uno que haya salido bien. Ni uno. ¿Cuál es el pacto, por lo tanto, que nosotros tenemos? Uno que tiene una sangre especial, la sangre de Cristo. El único que cumple.
el único que garantiza, el único que es un fiador. Y esto es el cristianismo, esta es la fe. Pero fijaos que con esto ya tenemos toda la cristiandad derribada, porque toda la cristiandad está basada en que se cumplan cosas. Y cumpliendo esas cosas, llegas a Dios. Pues no. Y este pacto que aquí se describe en la lectura que se ha hecho antes, que es una situación de un conjunto de situaciones catastróficas. Porque mira que sería bonito, mira que sería un momento importante para el pueblo cuando es sacado de la esclavitud de Egipto, que diga, hombre, menos mal, vamos a ver ahora nuestra nueva situación, no vamos a complicarnos. No. El bueno de Esteban, en el Nuevo Testamento, en el inicio, aquel judío que explica la condición del pueblo judío, ¿qué tiene que decir? Nunca cumplieron. Vosotros siempre habéis desobedecido. Vosotros no queréis a Moisés. Eso es lo que dice Esteban. Y cuenta todas estas cuestiones. No está de más, que de vez en cuando miremos cómo Esteban ve las cosas. Y en ese ver, ¿qué queda? Pues que el pueblo de Israel es un desastre. Ahora voy a leer unos textos iniciales de la carta a los Gálatas, donde precisamente se deconstruye el montaje que había hecho el pueblo judío. Y algunos cercanos al pueblo judío que veían en esa situación, oye, lo ideal, el modelo al cual seguir. O sea que los llamados prosélitos, aquellos que estaban cerca de las comunidades judías, que a veces se llaman temerosos de Dios, esa gente, en muchos casos, y eso está estudiado, veían en la comunidad judía una existencia de comunidad antigua con unos rituales atractivos, entre ellos la circuncisión. Y muchos de esos son los que luego reclaman que esos rituales no desaparezcan, sino que se conserven en la cristiandad o en el cristianismo. Y eso, como todos sabemos, es un problema gordo en las comunidades cristianas, porque había algunos que decían, no, tú no puedes llegar a ser cristiano, tú no puedes llegar a Cristo, a estar con Él, con su espíritu, si no pasas previamente por tu condición de que te acepten como judío. Si tú no eres judío, sobre todo a través de la circuncisión, tú no puedes ser cristiano. ¿Por qué? Porque algunos decían, oye, entonces esto del judaísmo, ¿qué ha sido? El pacto, los padres, las promesas, los estatutos, ¿eso qué ha sido? Pues eso hay que mirarlo bien, porque nuestro buen apóstol Pablo dice, eso ha sido una realidad documental en la que aparece nuestra condenación. Aparece que estamos condenados. Y estamos condenados, mira por dónde, porque esa ley que le fue dada al pueblo de Israel, lo que hace es condenarnos. Pero eso que se quiere conservar, eso que se quiere transformar ahora en la ley de Dios, esos documentos que nos eran contrarios, han sido clavados en la cruz y ya no tienen vigencia. Ya esa ley que te condena ha sido desactivada, ha sido quitada, no existe. Por lo tanto, nadie nos puede condenar, porque la ley que nos condena no está para los creyentes, para los redimidos. ¿Y qué está? Pues lo que estuvo con Abraham,
la promesa. Yo seré tu Dios, yo te cuidaré, a ti y a tu descendencia. Y ese pacto, ¿qué pacto será? Cuando los judíos hablan de ese pacto que Moisés les trae, esas cosas que Moisés les trae escritas, ¿qué tiene que ver eso con el pacto de Abraham? Cuidado, porque no tiene que ver mucho, excepto en que ahí se están cumpliendo cosas respecto a las promesas hechas a Abraham 4 siglos antes. Y por eso Esteban llega a decir, cuando el tiempo de la promesa estaba para cumplirse, es decir, cuando ya han pasado 430 años, el Señor saca a su pueblo y le da la ley. Por lo tanto, el pacto que firman es un pacto problemático, porque no tienen ninguno de los que firman en cuenta las promesas, sino que ellos cumplirán. ¿Y luego qué pasa? Que nunca cumplen, que nunca cumplen. Bueno, pues todo esto, ¿qué es? ¿Quién lo puede dudar? Tan sencillo, porque lo que estamos diciendo no es que estemos inventando algo, oye, que es simplemente la lectura de la Escritura, es escuchar, por ejemplo, a Esteban, a los profetas que una y otra vez dicen, pero este pueblo es una calamidad. El bueno de Daniel, tras cumplirse el tiempo de la cautividad, tiene que decir, Señor, aquí estamos. Por tu profeta dijiste que serían 70 años, pero por la realidad que tenemos esto puede ser permanente, porque no hemos cambiado. Seguimos en la rebelión de nosotros, de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Pero, Señor, acuérdate de tu misericordia y de tus promesas. Esa es la clave. Por lo tanto, en lo que nos encontremos con Israel y la ley, hemos de ver siempre un hilo de la gracia, de las promesas y de la misericordia, lo cual también se contemplará en los rituales. Pero no podemos ver ese modelo, la ley, como el modelo de la salvación o, cuidado, o de la relación del creyente o la comunidad cristiana con Dios. Hay de la comunidad cristiana que pretenda relacionarse con Dios por la ley. Entiéndase eso como se quiera. Porque eso no produce lazo de comunión. El único lazo de comunión, aquí lo hemos dicho tantas veces, lo produce el Espíritu de Dios, que nos enlaza con lo que ya le dio a Abraham, con la fe. Y eso no es nuestro. Lo que Abraham tenía clarísimo y los profetas tienen clarísimo y nosotros debemos tener clarísimo es esto. Nada que salga de nosotros o que nos necesite puede enlazarnos con Dios. Porque si no, por demás, murió el Mesías. Pero porque no hay posibilidad, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Y ese Dios creador, ya hemos dicho, es el mismo Dios salvador. Y así como la creación tiene que ser hecha por alguien fuera de la propia creación, sobre todo la salvación. Y esa salvación se desarrolla como el Señor quiere. Y por eso hemos dicho que vaya situación en la que toda una cultura extraordinaria, sin embargo, el Señor mira y solo ve maldad, hasta el punto que tiene que destruirla. Pero luego de eso el Señor mira y ¿qué ve?
Pues lo que Pablo ya vio en él cuando tuvo ojos para ver. Y ahora llegamos a Israel esclavizado en Egipto. ¿Y qué se ve? Miseria. No se ve nada. Y por eso Esteban también dice, pero bueno, si es que este pueblo a la primera de cambio ya dijo, oh, yo estoy mejor allí en Egipto, que allí tengo una ollita y allí por lo menos como algunos elementos. ¿Qué me has traído aquí? ¿Qué has hecho conmigo? Moisés, Dios. Porque es una rebelión contra Dios. Lo que pasa es que como el que estaba por medio era Moisés, a él le dan. ¿Qué has hecho conmigo? ¿Cómo te atreves? Esa es la obediencia que puede esperarse del corazón humano. Eso es lo que nosotros aportamos. Rebelión. Pero nuestro Redentor nos ha redimido, mira por dónde, de esa rebelión. Y por eso en la carta a los Gálatas, en el inicio, pero bueno, toda la carta, la carta a los Gálatas es una carta de plena deconstrucción sobre lo que los judíos habían hecho con la ley. Y es una carta de deconstrucción de lo que la cristiandad ha hecho con la ley. Aquí hay que tener cuidado también, la palabra ley. A nosotros, a mí por lo menos, me acusan siempre de antinomista, ¿no? Estoy en contra de la ley. Bueno, vale. Pero alguien me tendría que decir, mira, estás en contra de la ley y estás desobedeciendo este mandamiento. Eso sería interesante. A ver, ¿qué mandamiento estoy desobedeciendo al decir lo que digo? Sería interesante decirme, mira, oye, pues tú eres un antinomista porque estás desobedeciendo este mandamiento. Gracias, hermano, pues yo no lo sabía. Vale. Pero la realidad de muchos, cuando te hablan de la ley, es lo típico, Aquí lo hemos dicho casi de broma. Sin la santidad. ¿Y por qué pondrán santidad igual a ley? Es curioso, Sin la santidad. Están pensando en una santidad formalizada, llevada al aspecto externo como una cosa de la ley, que nadie lo dice eso, pero bueno, en la Biblia, pero ellos te lo plantean así, sin la santidad nadie verá al Señor. Y lo que te están diciendo es, sin mi santidad, sin las cosas como yo las hago, nadie verá al Señor. Pues vale, hijo, vete tú con tu Señor, el mío de otra naturaleza. O cuando te dicen, alto, alto, ¿cómo? ¿Que tú estás hablando en contra de la ley cuando habré hablado yo en contra de la ley? Otra cosa es explicar lo que la ley dice de sí misma. Y ahora veremos algo de eso. Y en los siguientes domingos. Por lo tanto, estas reflexiones son útiles y, me atrevo a decir, en este tiempo, muy necesarias. Así que ahora tenemos este medio que es el Internet, a través del cual se pueden ver estas reflexiones en otros lugares, pero conviene tenerlas en cuenta. No porque las esté haciendo yo, sino porque son necesarias y son conforme a la verdad. Porque alguno te dice, ¿cómo? ¿En contra de la ley? Mira, mira lo que dice Cristo. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ven aquí. Ese abrogar la ley y cumplirla ¿no tendrá que ver con tu imaginación? Es decir, que Cristo vino a cumplir lo que tú imaginas de la ley. ¿No lo podemos dejar a Él tranquilito? ¿Que Él cumpliera lo que tenía que cumplir, que Él sí lo sabía? Pero con mucha frecuencia lo que se está diciendo es, la idea que yo tengo de la ley, como yo me fabrico el uso de la ley y sus frutos, ¿eso es lo que vino Cristo a cumplir? No, deja a Cristo tranquilo. Entre otras razones, eso está dicho, y por ejemplo Calvino lo confiesa en 1000 veces, es que nosotros ni siquiera sabemos dónde está nuestra carencia. Nosotros no sabemos nuestra deuda. ¿Cómo la vamos a pagar con unos cumplimientos de la ley? Si ni siquiera sabemos lo que debemos.
Esa es una realidad. ¿Cómo voy a pagar haciendo obras lo que ni siquiera sé? ¿Cuál es la cuantía de mi deuda? No lo sé, porque no nos conocemos. Hay algunas cosillas que sí brotan y vemos que ahí está la cosa un poco chunga, pero nuestro corazón no es conocido por nosotros. Solo conocemos de Él, y esta es la fe, esta es la obra de Dios. Solo conocemos de nuestro corazón su pulsión, su rebelión. Y sabemos que eso es una fuente que no deja de manar y que de sí misma no puede producir la salvación, de ella misma no puede salir de ella. O sea, esa fuente no puede deshacerse, tiene que venir otro de fuera y hacerlo. Y eso es lo que ha hecho Cristo y su redención, que ha quitado el poder de nuestra pulsión, de nuestra rebelión, ha quitado el poder, no la existencia que está con nosotros hasta que nos muramos, pero ha quitado el poder. Por eso comentaba antes ese texto tan necesario. Oye, que lo que estaba puesto como mi condenación, ahora lo miro y ya no está. Ha sido anulado. Ha sido quitado de en medio y clavado en la cruz. Por lo tanto, ahora que tengo la cruz, pero una cruz únicamente válida si ha deshecho lo otro. Porque una cruz que todavía conserve esa posibilidad de salvación por obras sería una cruz como la ha hecho la cristiandad, multitud de cruces tiene por todas partes, pero no sería la de Cristo. Esta es la realidad. Y fijaos lo que dice nuestro apóstol Pablo, escribiendo a aquellas iglesias de Galacia, donde se trata el tema de la ley. Ya lo iremos viendo en otros domingos. También luego el tema de la ley se tratará, por ejemplo, en la carta a los romanos. Y hay matices, hay ahí enseñanzas diversas, lógico, porque no es una repetición, no es una copia. La carta a la Iglesia de Roma no es una copia de la carta a los Gálatas. Pero la cuestión de la ley la iremos viendo porque es sumamente interesante saber el lugar que la propia Escritura le da a esa ley. Mira. Y Pablo, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, leo en el capítulo 1, en el inicio, solo unos cuantos versículos del inicio de la carta a los Gálatas, donde Pablo se presenta y luego nos dirá cosas que tienen miga, esas cosas que nos dice Pablo en esta carta sobre la ley, sobre el Sinaí. Mira, aquí no es ser antinomista, es simplemente ser alguien que mira lo que dice la Biblia. Cuidado a ver qué hacemos con eso que Pablo dice. Pero Pablo de momento se presenta y dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesús el Cristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Que lo resucitó de los muertos. Se acabó la ley, se acabaron las obras. ¿La ley puede resucitar a alguien? La ley mata, pero no resucita. La pretendida obediencia manifiesta tu muerte, pero no te puede sacar de ella. Sin embargo, aquí ya se establece lo que es un escándalo para griegos y judíos, que el Mesías ha resucitado. Si ha resucitado, ha venido. Si ha venido, ha cumplido. Por lo tanto, ya no hay más cumplimiento. La resurrección de Cristo es el final de toda pretensión de obra humana. Él ha cumplido y la resurrección es la demostración de que ha cumplido. Esa es la realidad, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las comunidades, a las iglesias de Galacia. Ahí hay ya comunidades a las que Pablo identifica. Esto es valioso, ya lo iremos viendo también en otra ocasión. Oye, cómo ahora nuestra existencia como creyentes se vive en comunidades. Comunidades que tienen una historia, que tienen un sitio, que tienen unas características. Las iglesias. En este caso, las iglesias de Galacia.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús, el Mesías o Jesús Cristo. Ya he dicho, pero repito, la palabra Jesucristo no existe. En castellano se dice, pero siempre es Jesús Cristo. Eso en inglés se dice, en alemán se dice, en francés se dice. Y la primera traducción que se hace en castellano lo plantea así, Jesús, y luego en mayúscula también Cristo, pero nunca Jesucristo, porque eso es mezclar dos términos que confunden más que ayudan. Pero bueno, tampoco vamos a quitarla, Jesucristo, si alguien lo quiere leer. El cual se dio a sí mismo. ¿Dónde está aquí la ley? ¿Dónde están tus obras? Ven aquí. En la cruz se ha dado Cristo a sí mismo. Oye, y esto para nosotros es nuestra alegría, porque esas comunidades del resucitado tienen características diversas, pero hay una especial que son comunidades de canto, de alegría, porque son comunidades liberadas. Ya la muerte no las domina, ni el pecado, aunque esté por ahí dando arañazos. Ahora son nuevas criaturas, libres, hechos libres. Por eso Pablo dirá en esta carta, oye, pero vosotros que estáis hechos libres, pues defended vuestra libertad. Ese es el lema de esta congregación, firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y que no entremos en esclavitudes humanas, por mucho brillo que nos traigan. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús el Mesías, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Oye, pero si esto es un gozo enorme, ¿o no? Ah, pero cuidado con eso solo no, que como tú pongas eso solo, la gente no va a estar en disposición de obedecer a Dios. Miserablones, que Dios, cuando le da esto a su pueblo, ya asume que su pueblo no lo obedecerá ni querrá servirle, todo lo contrario. ¿Quién de nosotros no quiere servir a Dios porque se nos diga que nuestros pecados han sido perdonados? Que hay que ser brutos, para asumir que si este evangelio se anuncia y se recibe, la gente ya no querrá servir a Dios, o comportarse bien, o buscar lo que es mejor. Todo lo contrario, pero lo buscará como libres, lo buscará como gente libre. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Aquí se usa una palabra clásica del griego, que es la palabra eón o ión. Y esto significa un tiempo específico, no es un momento, es un tiempo específico que tiene una característica, una situación. Y por eso se habla a veces del siglo. Es un término que luego en castellano también se usa a veces para indicar el mundo, pero bueno, el siglo malo. Lo que aquí se está diciendo es la situación del tiempo que se caracteriza por la impiedad. Bueno, pues eso es lo que dice Pablo, Y esto para el mundo griego tenía mucha importancia. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Pero también Pablo dice que este siglo malo del cual hemos sido librados está presente. Aquí ya tenemos delante todo lo que queramos sobre vida de la Iglesia, defensa de la fe, apologética, pelea, resistencia, todo lo que queramos, porque ese siglo malo está presente, no ha sido quitado. Para nosotros ha sido quitada su fuerza, su poder,
que curiosamente es el poder del pecado basado, que lo dice Pablo, en la ley, que tiene guasa, ¿eh? O sea, este presente siglo malo es poderoso por la ley, incluso por la ley natural, si quieres, la ley. Porque algo que describe la justicia califica esa situación como mala, como injusta. Eso tiene su miga, ¿eh? Pero eso está presente. Por lo tanto, el presente siglo malo no es que haya desaparecido, desaparecerá cuando venga el Señor de segunda vez y les acaba la historia. Está, pero para nosotros no tiene fuerza, no tiene poder. Para los redimidos, el poder de la naturaleza ha sido vencido. Por eso se habla una y otra vez de la resurrección, de que ya no hay muerte, ahora ha salido la vida y en esa vida estamos todos. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que la voluntad de nuestro Dios y Padre ha querido, y ahora nosotros lo conocemos, que el Mesías esté relacionado con nosotros en que nos libra de nuestros pecados, y esto tiene que ver con el presente siglo malo. Y hasta ahí incluso alguno podría decir, oye, pues no está mal esto, más o menos. Cuidado. El apóstol luego dice, y la señal, la indicación de ese siglo malo es la presencia de la ley. Y eso lo dice él. Así que no vayamos ahora a complicarnos, esto es sencillito. De tal manera que la ley, lo que sea eso, ¿vale? La ley de Dios, pon lo que quieras. Pablo dice que está relacionada, que corresponde al presente siglo malo, del cual Cristo nos ha librado. Por eso luego dirá que hemos sido librados, redimidos de la ley. Oye, ¿esto hay alguien que leyéndolo no lo entienda? Es que esto es complicado, complicado no es. La complicación surge cuando tú dices, uy, ¿la ley? ¿Pero qué ley, qué ley? ¿La que le dio Dios a Moisés? Ya veremos en otro momento, pero también Pablo dice que tampoco eso es así exactamente, ¿eh? Porque Dios la dio por mediación de ángeles. Vete tú a saber qué significa eso. Que la dio por mediación de ángeles. Por lo tanto, Moisés es mediador entre muchos que le dan. Pero Cristo no. Cristo es directo. Es mediador directo como Dios. Ya en otro momento, si se tercia, hablamos de eso. Pero ahora la pregunta evidente es, ¿entonces Dios le da a su pueblo Israel un código que es maldición? ¿Un código que esclaviza? Los ha sacado de Egipto para que vivan en la tierra prometida con un montón de bendiciones. Pero ahora su vida estará cerrada por un código que es indicación de esclavitud. Pues aquí hay que decir dos cosas. Sí, pero ese sí pertenece al conjunto de la revelación, al conjunto de la palabra, pero sí. Y por eso el apóstol en esta carta llega a decir eso tan extraño de que el monte Sinaí, la ley, corresponde a los esclavos.
no a la promesa. Esto es así, que es complicadillo, más o menos, tampoco mucho, ¿eh? Si leemos la Escritura, tampoco mucho. Si no queremos acudir ahí con nuestros arreglos, no mucho, es bastante sencillo. Luego se dirá que la ley por sí misma no es que sea así de esclavitud, que eso es consecuencia de nuestra carne, de nuestra condición. Pero que en nuestra condición la ley produce eso, es evidente, hasta el punto de que Pablo llama al Sinaí y al pacto y a la ley una relación de esclavos. Allí está Agar y sus hijos, la esclava, y no la libre. Allí está la Jerusalén terrena, pero no la celestial. Y esto es así. Ay, pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer lo que la Biblia nos dice, que los de la promesa, los redimidos, los elegidos, lo mismo que antes en la época de Abraham y de los patriarcas, en una situación adversa de calamidad, de condición natural y de obras naturales, fueron conservados en la fe hasta el punto de que Abraham llega en esa confianza a decir: si tú me dices que yo sacrifique a mi hijo, pues para allá voy, ya veremos por dónde sale esto. Y esto se certifica luego como la obra de la fe, ¿vale? La gracia, la redención, el pacto de misericordia que hemos cantado en el Salmo 68, algo así, creo que era, o el 98, no es pacto ahí, el salmista lo que dice es: se acuerda de la misericordia. Bueno, esa misericordia con Israel es también un acuerdo, y con Abraham. Esa misericordia, esa relación de misericordia se mantiene, pero se mantiene. Es decir, que está ahí como un hilito donde podemos decir: cuando está la maldición de la ley, ya nuestro Dios, antes de que Cristo pagara todo, ya conserva ahí a su pueblo redimido. Y luego, cuando ya pagó, pues sigue con su pueblo redimido, igual que somos nosotros hoy. ¿En medio de qué? En medio de una gran multitud que tiene los signos del cristianismo, pero que corresponden a la esclavitud, a la ley, a las obras, pero que eso es lo mayoritario, eso es lo que más se ve. Y que esa línea de promesa Dios la conserva de una manera incluso sorprendente, en medio de una figura externa también sorprendente. Porque, a ver, oye, la descendencia de Abraham ¿está esclavizada en Egipto? Sí. Mira cómo llegó a estar esclavizada, ¿eh? Fíjate aquellos hermanos que hacen aquella tropelía con José, luego José triunfa, luego José le lleva a sus dos hijos a que lo bendiga su padre Jacob, su padre le da el cambiazo y al que tenía la primogenitura lo pone a la mano izquierda y lo bendice al otro mejor. José se lleva allí a los embalsamadores de Egipto, embalsaman al bueno de Jacob, luego el propio José es embalsamado, vaya pinta, ¿no? Bueno, todo eso está ahí, pero la descendencia de Abraham ¿no era también Ismael y sus hijos? ¿No tenían ellos la circuncisión? Y no reciben la ley, en el sentido material. Y Esaú, la descendencia de Esaú, que ha formado una nación, Edom, que está por ahí, no están esclavizados en Israel, en Egipto. Dios no los saca con mano poderosa, pero ellos tienen la circuncisión, forman parte de la condición visible del pacto que Dios ha hecho con Abraham. Para ti y tu casa, y de esa casa hay esclavos, hay gente, una catástrofe, un desastre, pero externamente son de la casa. Y sin embargo, una gran parte externa no recibe la ley.
Oye, ¿y esto por qué? Bueno, pues hijo, averígualo tú que eres tan listo. Porque Dios lo ha decidido así. Entonces, el que le dé la ley escrita, ese pacto que ellos firman al pueblo de Israel, ¿qué significa? Que Dios ha querido que eso sea así. Y termino. Entonces, con Abraham, ¿qué pasa? La Escritura lo dice, lo iremos viendo si Dios quiere. El pacto de misericordia y de vida hecho con Abraham, la ley, el pacto de la ley, el pacto del pueblo de Israel con la ley, 430 años después, no lo invalida. Porque el pacto de la promesa está afirmado por la sola voluntad y poder de Dios, que lo ha decidido por su voluntad. Los otros pactos, los otros arreglos, son arreglos circunstanciales, visibles, que demuestran que el corazón humano sigue siendo rebelde, aún en el mejor de los espacios, con la mejor condición, porque mira que esta gente tenía luego el templo, tenía los sacerdotes, tenía los sacrificios, y en medio de eso, la Escritura, y nosotros tenemos que proclamarlo, la Escritura nos dice que en medio de eso, eso que aparece ahí, es el presente siglo malo. En Israel y en las naciones que no tienen la ley. Y de ese siglo malo nos ha librado nuestro Dios, por la obra de Cristo, en la cual, en ese pacto en su sangre, se cumplen, que lo dice la Escritura, todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Haz estas cosas y vivirás por ellas. Era la voz de la ley. Y nadie pudo vivir por la ley. Porque la ley, al pueblo que se gloriaba de ser libre, la ley lo señala, lo califica, es como una base que demuestra la situación. La ley demuestra tu esclavitud, porque siempre te quedará esa situación de que no la puedes cumplir. Ah, no la puedo cumplir y por eso es maldición, sí. Pero ahora yo quiero que sea bendición. ¿Y ahora qué hago con ella? ¿Que la puedo cumplir para que sea bendición? No, porque eso en el cristiano tampoco pasa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues ese eón, ese siglo malo, ese cuerpo de muerte, señalado y manifestado por la ley, y por donde no hay ley también manifestado, esa potencia ha sido vencida en la cruz. Y eso es lo que se le anuncia a Abraham. Tu simiente, no la externa, sino el único mediador, Cristo el Redentor. Y ese Cristo el Redentor le dice a los suyos, esta es la sangre del nuevo pacto. Y por eso en la carta a los Hebreos se dice, a ver, aquí tenemos un santuario, tenemos sangre, tenemos ritos, pero no tenemos perdón. El perdón no está. Por lo tanto, no hay libertad. Seguimos bajo el presente siglo malo. Y ese presente siglo malo es la forma externa de Israel, nada que ver con el verdadero Israel. Durante siglos, la forma externa de Israel, el templo, la Jerusalén terrena y la cristiandad fuera de Dios. La cristiandad de la ley, la cristiandad de las obras, la cristiandad de los ritos, la cristiandad de los mártires, la cristiandad de los santuarios. Ese es el presente siglo malo. Y por eso nosotros, oye, pues cantamos, es que es un canto, nuestra predicación, nuestro anuncio. Hemos sido perdonados y librados de este presente siglo malo. Y cuando esa palabra se dice y se canta,
produce en el redimido el efecto que se anuncia. La palabra de libertad produce en nosotros libertad. La ley de la libertad de la que habla Santiago. La ley escrita en piedras, la ley con su letra. Puedes decirla todas las veces que quieras, puedes cantarla, puedes decir lo que tú quieras, pero no produce el efecto de salvación porque le es imposible, porque el que está cantando con esa palabra, con esa ley, con esa legislación, con ese código, anuncia su esclavitud, su condenación. Esto es lo que Pablo entendió cuando él recibió la vista. Y por eso, por ejemplo, y me estaba acordando ahora del libro del Apocalipsis y ya concluyo, a ver si me acuerdo exactamente del versículo, porque ahí hay un canto que es curioso. La iglesia antigua, la iglesia inicial, lo cantaba. Las cosas de Apocalipsis, curiosamente, aparecen como cantos, como declaraciones de la iglesia primitiva. Y creo que, me parece que es en el capítulo 12, sí, cuando se está hablando, creo, de la victoria. Sí, aquí era, más o menos, no me acordaba. Capítulo 12 y en el versículo 10. Es sencillo acordarse, tampoco hace falta ser un lince. Entonces oí una gran voz en el cielo. Y esto nosotros decimos, todos los redimidos, hemos oído una gran voz en el cielo. Esta es la predicación de la verdad. Una gran voz desde el cielo. La ley solo puede darte voces desde tu carne, desde tu condición terrena, desde la Jerusalén de la tierra. Pero esta es una voz celestial, del santuario en el cielo, una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, con el código, con la ley, el presente siglo malo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora oímos una voz desde el cielo que nos dice: tu conciencia ha sido liberada. Ahora está la salvación. Ha venido la salvación. No ha venido uno que te dice cómo comportarte y cómo hacer esto o aquello. Ha venido la salvación. Y ha venido la salvación porque se muestra el poder de Dios deshaciendo las obras del diablo, deshaciendo las obras de la ley. Ya no hay condenación. Y esto es lo que nosotros, nuestra iglesia ahora, al cabo de los siglos, podemos cantar y alegrarnos en esa realidad. Hemos sido liberados del presente siglo malo por la voluntad de nuestro Dios. Amén.